capítulo 53 del libro de Isaías. El día de hoy, hermanos, vamos a meditar en esa porción bíblica. Este es Isaías, el capítulo 53, y este día viernes y el domingo vamos a estar meditando en esta porción bíblica. Este es un pasaje de la Escritura definitivamente precioso. Es un pasaje que hace una resonancia increíble a través de toda la Escritura. Cuando observamos la frecuencia con que este capítulo es citado en el Nuevo Testamento, es increíble. Jesús, los apóstoles en el Nuevo Testamento, escritores, están básicamente haciendo alusión, haciendo cita a esta porción de la Escritura. Alguien, por ejemplo, ha datado que, por ejemplo, Jesús se refirió al capítulo 53 del libro de Isaías. Los apóstoles también se refirieron a este capítulo. Los escritores del Nuevo Testamento, constantemente hay referencias de Isaías 53 en el libro de Mateo, en el libro de Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Primera de Timoteo, Tito, Hebreos, Primera de Pedro, Primera de Juan. O sea que este capítulo 53 al parecer es un capítulo masivo en las Escrituras, no solamente en la profecía de Isaías, pero a través de toda la Escritura. Y esto, hermanos, nos lleva a apreciar un elemento muy interesante que tiene que ver con la revelación progresiva de Dios. La revelación progresiva de Dios. Esto significa que Dios ha revelado su palabra, sus propósitos, su voluntad en diferentes periodos de tiempo. Cuando hablamos de la revelación progresiva de Dios, estamos nosotros básicamente entendiendo una doctrina básica y fundamental. Dios no lo dio todo en un momento, sino paulatinamente Él fue revelando sus propósitos, su voluntad, su palabra. Algunos teólogos le han llamado a estos períodos revelatorios dispensaciones, que básicamente es una economía distinguible en el proceso revelatorio de parte de Dios. Hablamos nuevamente revelación progresiva, estamos observando lentamente a través de esas dispensaciones, Dios va desvelizando más y más su plan, sus propósitos, y nos hace ver lo que antes no podíamos ver. Abre el telón y entonces podemos ver lo que no se podía ver ni entender. Y entonces observamos nosotros, por ejemplo, el libro de Efesios nos enseña, nos dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Jesucristo, por vosotros los gentiles, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, que dice: por revelación me fue declarado el misterio. Por revelación me fue declarado el misterio, como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento, dice en el misterio de Cristo. ¿Cómo nosotros podemos entender el conocimiento del misterio de Cristo? Simplemente Pablo nos enseña una clave hermenéutica, leyendo lo cual podéis entender. O sea, no se trata de inventos, sino leyendo las Escrituras es que podemos entender básicamente el misterio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. Eso es revelación progresiva. Eso tiene que ver con la realidad que a través de la historia Dios ha ido abriendo ese telón para que nosotros podamos en toda su dimensión entender la voluntad y los propósitos eternos de Dios el Padre conforme a su beneplácito, en conformidad a lo que Él desee revelar.
Dice, por ejemplo, el libro de Romanos en el capítulo 16, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se me ha mantenido, dice, que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero ahora ha sido manifestado por las Escrituras, por los profetas, según el mandamiento de Dios eterno. O sea, ¿cómo nosotros conocemos la voluntad de Dios? No en una sentada, no en un momento, sino que a través de la historia Dios ha ido revelando. A través del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, podemos nosotros atestiguar. Y hermanos, esto es importante porque en el caso del profeta Isaías, él escribe 700 años antes de los cumplimientos, lo que él está hablando especialmente en esta profecía del capítulo 53. Y los autores del Nuevo Testamento están citando esa porción bíblica y aún el Antiguo Testamento, y lo hacen con confianza, no dudando. Ellos básicamente están atisbando, ellos están viendo hacia el futuro, y los autores del Nuevo Testamento están citando, están viendo el pasado, la historia, y entonces vemos nosotros los cumplimientos de esas promesas mesiánicas encontradas en el Antiguo Testamento. Jesús mismo, el mismo Jesús habla acerca de esa actitud del Antiguo Testamento, y él dice: no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido a abrogar sino para cumplir, porque de cierto os digo, vea la actitud de Jesús en cuanto al Antiguo Testamento. De cierto os digo que hasta que pase el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley, hasta que todo se haya cumplido. Hasta que todo se haya cumplido. Hermanos, esta es la actitud del Señor Jesús. En un momento, por ejemplo, en el libro de Juan, nosotros leemos en una porción: escudriñad las Escrituras, hablando del Antiguo Testamento, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea que el Antiguo Testamento, ¿qué es lo que es? Es un documento cristológico que nos apunta a la persona de Jesús. Hermano, esto es importante porque los profetas del Antiguo Testamento están hablando acerca de esa realidad. Específicamente las profecías mesiánicas. Los escritores del Nuevo Testamento se están refiriendo virtualmente todos los pasajes de esta profecía del capítulo 53 son citados en el Nuevo Testamento. Y hermanos, esto es increíblemente importante porque 700 años antes los profetas están hablando acerca de esas profecías mesiánicas. Por ejemplo, Josh McDowell, él ha escrito un libro muy interesante. Tal vez no todo lo que él escribe podemos tal vez atesorarlo y tal vez apreciarlo, pero en este lado él habla, por ejemplo, él identifica 61 profecías mesiánicas en el Antiguo Testamento que se cumplieron específicamente y concretamente en Cristo. Y él dice que si alguien tomara, por ejemplo, él dice, solamente 8 de esas 61 profecías, y tratara de buscar a un hombre en la historia que cumpliera estas profecías, dice él que la probabilidad sería 1 en 10 en la 17ª potencia. 1. Vea usted, 1 en 10 en la 17ª potencia. ¿Qué significa eso? Numéricamente, ¿qué es lo que significa? Significa un 1 y 17 ceros. La posibilidad de que alguien en la historia haya cumplido por lo menos 8 de ellas es casi un imposible. Y entonces él, para comprender esta probabilidad, McDowell, por ejemplo, lo ilustra de la siguiente manera. Él dice, imagínate que tienes básicamente una moneda. Tienes una moneda marcada, es una moneda de 25 centavos.
Tienes esa moneda marcada y tienes monedas de 10 a la 17ª potencia. Y entonces, esto él dice, ¿qué significa? Esto significaría que si tú tuvieras esa cantidad de monedas, tú puedes venir al estado de Texas y llenar todo el estado de Texas. Y entonces las monedas serían a 2 pies de altura, llenar todo Texas de monedas de 25 centavos y luego después poner la moneda de 25 centavos y entonces tirarla, revolverlas, ponerle una venda a una persona y decir, ve y busca la moneda marcada. ¿Cuánto es la probabilidad de que este hombre pueda encontrar esa moneda? Y entonces él dice, esa es la probabilidad para encontrar a un hombre, aparte del Señor Jesucristo, que cumpla solamente 8, no las 61 promesas o profecías, 8 de las profecías. Y hermano, es interesante, hermanos, cuando comenzamos a poner en perspectiva esa realidad, los autores del Nuevo Testamento ven el Antiguo Testamento con tanta confianza. Lo ven y lo ven con una confianza increíble. Y en esas profecías, específicamente en Isaías 53, allí ven básicamente la muerte, sepultura, resurrección, ascensión, coronación, salvación, intercesión a través de la provisión del Mesías. Y entonces, hermanos, el día de hoy vamos a tratar la manera de observar esa profecía de Isaías capítulo 53 y vamos a observar, hermanos, vamos a tratar con esta porción bíblica el día de hoy y el próximo domingo vamos a tratar la manera de entender los pormenores de esta profecía preciosa que se está citando constantemente en las Escrituras. La palabra del Señor dice de la siguiente manera: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, mas sin atractivo, para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en ese siervo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos o malvados fue
en su muerte, aunque nunca hizo maldad. Fue inocente, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Que el Señor bendiga la palabra leída. Amantísimo Padre, gracias, Señor, te doy por tu palabra. Yo te agradezco, Señor, porque podemos regresar a ella y podemos, Señor, meditar en tu palabra. Y poder, Señor, apreciar a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él queremos, Señor, rendirle la máxima gloria. Señor, muchísimas gracias te damos por esta preciosa oportunidad que nos das. Señor, alabamos tu nombre. Danos la oportunidad, Padre bendito, de aprovechar esta porción de la Escritura y que de una de otra manera pensemos en la pregunta: ¿qué significa esta realidad para mí? ¿Qué significa esta profecía para cada uno de nosotros? Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Asístenos. Yo te lo ruego en el nombre de Jesús y para tu gloria, Padre. Amén. Si usted observa, hermanos, la primera pregunta que necesitamos hacernos en este pasaje de la Escritura es ¿quién es ese siervo? El siervo que es mencionado en el pasaje de la Escritura, cuando nosotros observamos el pasaje, quisiéramos encontrar Jesucristo, quisiéramos encontrar el Mesías, quisiéramos encontrar por lo menos Jesús, quisiéramos encontrar el nombre concretamente, y no lo encontramos en el pasaje de la Escritura. Y entonces surge la pregunta, ¿de qué siervo está hablando? ¿Quién es ese él? ¿Quién es esa persona de la cual se está identificando? Ahora, usted lee el libro de Isaías, y una de las cosas, por ejemplo, que yo hice en mi estudio fue rastrear la palabra, por ejemplo, Ebed, la palabra siervo que ocurre en esta porción de la Escritura, y rastrearla, y entonces usted encuentra por lo menos 6 opciones. 6 opciones, por ejemplo, la palabra es aplicada, por ejemplo, a Isaías. Isaías, por ejemplo, en el capítulo 23 dice: y dijo, de la manera que anduvo mi siervo Isaías. Isaías es el siervo. La pregunta es si esta profecía tiene que ver con Isaías, el profeta. Si Isaías el profeta va a cumplir esta profecía, o el profeta Isaías está haciendo referencia de un siervo aparte de él como siervo. Esa es la pregunta. Por ejemplo, más adelante nosotros encontramos en el capítulo 22, versículo 10, y en aquel día llamaré, dice, a mi siervo Eliakim. Y este es un mayordomo de la casa de Hilcías. Y la pregunta es, ese siervo está hablando de Eliakim. Eliakim es el que va a cumplir la profecía de Isaías capítulo 53. Y la respuesta es casi seguro no. Por ejemplo, la palabra es utilizada en una manera simple, en una manera general. Habla de un esclavo. Ese es Isaías capítulo 24, versículo 2. Por ejemplo, en el libro de Isaías aparece David en relación a su linaje.
Y dice, por ejemplo, Isaías 37, versículo 35, porque yo, dice, ampararé a esta ciudad para salvarla, por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. David, mi siervo, o sea, en este libro pasa David como el siervo de Jehová. La pregunta es si David es el que va a cumplir la profecía de Isaías capítulo 53. Otra denominación, por ejemplo, es el pueblo de Israel. Dice, por ejemplo, Isaías 41, versículo 8, pero tú, Israel, siervo mío eres. Nuevamente la pregunta surge, ¿de qué siervo está hablando? Y hermanos, mi prerrogativa y la única que creo yo que debería de existir es que no está hablando ni de David, no está hablando tampoco de Isaías, no está hablando tampoco por ejemplo, del pueblo de Israel. Es más, si usted observa, por ejemplo, el capítulo 42, versículo 1, comienza a introducir directamente al siervo y dice, he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él, dice, mi espíritu. Dice, él traerá justicia a las naciones. Es más, a pesar que el título se utiliza, como hemos observado, para otros personajes, comenzando con Isaías, Israel y tal vez otros personajes, hermanos, la realidad es que el texto mismo nos habla, por ejemplo, que Isaías no pudo haber sido, Israel no pudo haber sido, ni nadie más, sino solamente el Mesías. Mire, por ejemplo, el versículo 4, lo que dice el versículo 4 es muy interesante. Dice, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿Y quién está hablando? Isaías. Entonces Isaías no puede ser el siervo que va a cumplir esta profecía. Ciertamente llevó él nuestras. Ahora, ¿por qué él no dice mi enfermedad? No dice mi porque está incluyendo ¿a quién? Al pueblo de Israel. Un pueblo contumaz, pecaminoso. O sea que automáticamente al leer el texto encontramos que no puede ser ni Isaías, ni puede ser el pueblo, ni tampoco una figura histórica que ha quedado en el pasado. Esto tiene que ver con una categoría definitivamente mesiánica. Es más, el pasaje, a pesar de que no se menciona Jesús, no se menciona Cristo, no se menciona Jesucristo, no se menciona el Mesías, pero se menciona el siervo. ¿Y quién es ese siervo? Muy interesante, nuevamente, la revelación progresiva de Dios. Cómo los autores del Nuevo Testamento están citando este pasaje de la Escritura. Porque en el Nuevo Testamento cada pasaje que acabamos de leer, cada pasaje o se cita, o se hace alusión, o hace un eco, pero el capítulo es increíblemente masivo para la mente de los autores del Nuevo Testamento. Por ejemplo, si usted observa, muy interesante, por ejemplo, en el Nuevo Testamento encontramos, por ejemplo, en Primera de Pedro, Pedro habla acerca de esta realidad. Él dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, dice, diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras, dice, tras ellos. O sea que los profetas profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Ellos inquirieron, diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Pedro está hablando de los profetas del Antiguo Testamento. Ellos no solamente eran profetas, pero eran intérpretes. Ellos querían saber, entender. Y dice el versículo, el cual anunciaba de antemano no solamente los sufrimientos de Cristo,
pero las glorias que vendrían tras ellos, de los sufrimientos de Cristo. Usted se da cuenta que dos categorías importantes, increíblemente, en Isaías capítulo 53, que habla no solamente de los sufrimientos de Cristo, pero también las glorias que vienen posterior a los sufrimientos de Cristo. Más específicamente, por ejemplo, Primera de Pedro capítulo 2 versículo 21 dice: pues para esto fuiste llamado, porque Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondió con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Sabe lo que está haciendo Pedro? Citando Isaías capítulo 53. Porque vosotros dice, erais como ovejas descarriadas. ¿De dónde sacó Pedro esa cita? Sino de Isaías capítulo 53. Lo acabamos de leer. Pero ahora habéis vuelto, dice, al pastor y al obispo de vuestras almas. ¿Y quién es ese obispo? Cristo. O sea que para Pedro, Isaías 53, el siervo de Isaías 53 no es una figura humana solamente. Tiene que ver con la persona de Cristo. Hermanos, es interesante cuando nosotros observamos las profecías del Antiguo Testamento en relación a las profecías del Nuevo Testamento. Por ejemplo, Felipe. Mire qué interesante Felipe. Felipe tiene una perspectiva muy interesante. Él está citando, por ejemplo, está Isaías capítulo 53. Él dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Y acudiendo Felipe, le oyó, dice, que leía el profeta Isaías. El eunuco venía leyendo el profeta Isaías. Y él le dijo, pero ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y dice que le rogó a Felipe que subiese y se sentase con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Isaías 53. Y mire qué interesante. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. ¿De dónde sacó Lucas esa clasificación? Sino de Isaías 53. Ahora, mire qué interesante lo que dice la Escritura. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Es Isaías 53. Lo acabamos de leer, porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas la pregunta del millón. ¿De quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Y Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció ¿qué cosa? El evangelio de Jesús. Porque Isaías 53 tiene que ver con ¿qué? Con el Mesías. Tiene que ver con el evangelio de Jesucristo. Es más, al libro de Isaías se le ha llamado el quinto evangelio. Si usted en los evangelios, los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no logra apreciar al Mesías, Isaías lo hace 700 años antes. Él lo hace y lo pinta con matices increíbles, preciosos. Y entonces, hermanos, lo que vamos a hacer es que vamos a observar en este pasaje de la Escritura, en este pasaje de Isaías 53. Vamos a ver la persona, la obra de Cristo, introduciendo el tema de que Jesús, el siervo inocente, murió en lugar de pecadores
culpables, enfatizando por lo menos 3 elementos. Vamos a ver no solamente el sufrimiento, la muerte, sepultura de Jesús, pero vamos a ver su resurrección, exaltación el domingo, pero vamos a tratar la manera, hermanos, de atar por lo menos el tercer aspecto. O sea, el resultado de la obra perfecta de Cristo, no solamente para el Padre, pero para Cristo, pero también para nosotros los pecadores justificados. Es masivo este pasaje de la Escritura. Hermanos, no vamos a hacer justicia en 2 sermones. Este capítulo merece por lo menos 10 oportunidades que nos sentemos y que podamos pausadamente, pero hermanos, vamos a por lo menos aprovechar las 2 ocasiones que tenemos para tratar de observar el pasaje de la Escritura. Observemos, hermanos, para comenzar, el sufrimiento, la muerte, sepultura del Señor Jesús. Por ejemplo, él dice, Isaías está profetizando, mas él herido fue. Ahora, hermanos, antes de entrar en cualquier, hermanos, discusión, necesitamos entender que Isaías, y esto es, hermano, muy común entre los profetas, ellos utilizan el verbo pasado con un elemento futurístico. Solamente para acentuar, esta es una realidad. Es tan real que lo ven como algo pasado, como una idea pasada. O sea, así es la confianza. Y dice la Escritura, mas el herido fue. No ha ocurrido, 700 años después va a ocurrir. Pero en la mente del profeta ya esto es un hecho. Porque esa es una iniciativa, no del profeta, sino la revelación divina de Dios. Esa revelación progresiva de Dios, Dios le está diciendo al profeta, este es mi propósito, este es mi plan. Y dice la Escritura, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestro pecado. Dice, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Dice, angustiado él, afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores. Dice, enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel, por juicio, fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Herido, herido. Y todo lo que usted encuentra en el texto tiene que ver con el sufrimiento del Señor Jesús. Más adelante dice el texto, y se dispuso con los impíos su sepultura. Porque esto tiene que ver con la muerte. Mas con los ricos fue su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. O sea que 700 años antes, ya los profetas están hablando de esa realidad. Y están hablando de la realidad que el sufrimiento del Señor Jesús, no solamente el sufrimiento, pero la muerte, está hablando de sepultura. Usted se da cuenta, dice la Escritura, no solamente herido, habla molido, su llaga, angustiado, afligido, dice llevado como matadero, como una oveja a ser trasquilado. Fue quitado, dice que fue cortado de la tierra. La Escritura nos enseña, dice, se dispuso con los impíos su sepultura. Dice la Escritura, su muerte, quebrantado. Jehová Dios quiso quebrantarlo. Y hermano, ese vocabulario es increíblemente crucial, importantísimo. Dice la Escritura, quiso quebrantarlo. Ahora, hermanos, inmediatamente nosotros al leer ese vocabulario, nosotros nos preguntamos, ¿había alguna otra manera? ¿Alguna otra forma, otra metodología que Dios hubiera utilizado para salvar a los seres humanos sin tener que enviar a su Hijo y morir en nuestro lugar?
O sea, hubiera existido alguna otra manera. Y hay un teólogo muy acertado. Él dice, por ejemplo, a esta pregunta, él dice, a la pregunta, si había alguna otra manera de que Dios salvara a los seres humanos sin tener que enviar a su Hijo a morir por nuestro lugar, ¿habría alguna otra manera? Y entonces él le responde de la siguiente manera. Antes de responder, dice, esa incógnita, dice él, antes de responderla, es importante que nos demos cuenta de que no era necesario en absoluto que Dios salvara a los seres humanos. No era necesario. No era necesario. No era necesario que Dios salvara a los humanos de su pecado. Especialmente cuando nosotros leemos en 2 de Pedro, dice que Dios no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó al abismo, metiéndolos en tenebrosas cavernas, reservándolos para el juicio eterno. O sea, Él pudo haber hecho lo mismo que hizo con los ángeles que pecaron. Él pudo haber hecho lo mismo con Raulito y con Luis y conmigo y con Cristal, con cada uno. Él pudo haber, perfectamente bien, Él pudo haber hecho eso. Correcto. Él lo hizo con los ángeles. O sea que Él no debía de haberlo hecho. Si Él no hubiera hecho absolutamente nada, Él pasa a la historia y Él pasa a la historia como un Dios justo. Porque la paga del pecado, ¿qué cosa es? Es muerte. La realidad, hermanos, es que nosotros, cada uno de nosotros, como lo vamos a ver en unos momentos, tenemos una naturaleza pecaminosa y si no hacemos nada por alterar esa naturaleza pecaminosa, vamos a morir y vamos a morir en esa condición pecaminosa. Y lo único que resulta, está constituido para los hombres que mueran una sola vez, dice el libro de Hebreos, y luego después de esto el juicio. Eso significa que si usted en su condición, por ejemplo, usted nace en este mundo y usted nace soltero, usted no nace casado, usted no nace viudo, usted nace soltero. Si usted no hace nada para alterar su condición social, entonces ¿cómo va a morir usted? Va a morir soltero. Lo mismo con un pecador nace y ¿cómo nace? Nace pecador. Si no altera nada, si no se casa con Cristo, si no llega a un momento determinante en su vida, va a terminar básicamente en una condición pecaminosa. Y entonces la realidad es que Dios no perdonó a los ángeles. O sea que la salvación realmente necesaria en el sentido absoluto de la palabra, no era necesario en absoluto que Dios salvara a los seres humanos. O sea que cuando pensamos en esta realidad, podía haber Él decidido no salvar a nadie como hizo con los ángeles que pecaron. Así que en este sentido, la expiación de la cual el texto habla, la expiación por los pecados no era una absoluta necesidad. Pero usted se da cuenta, una vez Dios, en su amor, en su beneplácito, decidió salvar a los seres, las escrituras nos enseñan, indican que no había otra manera que Dios pudiera salvar a los hombres de su pecado, sino solamente enviando a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Entonces, la expiación no era absoluta necesidad, pero como una consecuencia de la decisión de Dios de salvar a los seres humanos. La expiación era y vino a ser una absoluta necesidad. Y entonces los teólogos le llaman a este concepto consecuencia de absoluta necesidad de la expiación. Si usted entiende esto, hermano, usted cae de rodillas delante de Dios en agradecimiento. Número uno, Señor, no debías de haberme salvado. Entonces, hermanos,
¿Cuál es entonces la causa última y suprema que llevó a Cristo a venir a la tierra a morir por nuestros pecados? Hay dos respuestas solamente. Número uno es el amor de Dios. Y número dos es la justicia de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. O sea que Él vino al mundo. ¿Por qué? Porque Dios decidió amar a la raza caída, la raza humana caída. Él decidió hacerlo. Y entonces vemos nosotros esta realidad. La realidad que su sufrimiento, su muerte es una consecuencia del amor de Dios, pero por el otro lado es una absoluta necesidad. Es consecuencia de absoluta necesidad. La expiación que Él hizo, lo hizo por nosotros. Y la pregunta surge, ¿por qué Jesús entonces sufrió, murió, fue sepultado? El pasaje nos lo responde de una manera categórica. Y yo creo que el pasaje enfatiza no tanto el amor de Dios, sino la justicia de Dios. Pero no podemos entender la justicia de Dios sin el amor de Dios. Y entonces aquí encontramos en este pasaje la realidad nuestra como humanos. Él dice, el versículo 4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, abatido. Mas Él herido fue, ¿por qué? Por nuestras rebeliones. Molido, ¿por qué? Por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Dios decidió amar al ser humano y la única solución era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La única manera, Dios lo decidió de esa manera. Es el Cordero de Dios. Y entonces dice la Escritura, mire qué interesante, todo esto tiene que ver con un sustituto. Esto tiene que ver básicamente con la expiación vicaria de Cristo. Tiene que ver con esta realidad. Dice, con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y entonces usted se pregunta, ¿qué es expiación? Por el pecado. Dice la Escritura, luego después de esa expiación, la historia, el punto no está ahí, continúa. Verá linaje, vivirá por largos días. La voluntad de Jehová será en su mano prosperada. O sea que Él no va a quedar en la muerte. Aquí hay victoria. Esto es victoria, esto es gloria. Pero esto es para el domingo, esto es el domingo. Aquí estamos ahorita en la expiación por el pecado del hombre. Y entonces nos preguntamos, básicamente el vocabulario, todo este vocabulario que estamos hablando tiene que ver con la expiación vicaria de Cristo, que consiste que en el siervo inocente murió en lugar del pecador culpable. Esa es expiación. Expiación tiene que ver con la realidad que Jesús tomó el lugar de los pecadores y pagó el precio por justificarlos delante de Dios. Esta es la justicia de Dios, salvarlo de la condenación eterna. Lo que me correspondía a mí por mi pecado, el inocente Dios Jesucristo mismo cargó mi pecado, por su llaga hemos sido curados.
Gruden lo define de la siguiente manera: la expiación es la obra que Cristo hizo en su vida y muerte para ganar nuestra salvación. O sea que la palabra expiación significa lo siguiente: expiar, el verbo expiar es la acción de enmendar una culpa. Habla de enmendar un error, purificar un pecado. Expiar es quitar la culpa a través de un sacrificio. Y hermano, el único sacrificio perfecto es el sacrificio de Jesucristo. No hay otra manera. Entonces la expiación habla de cumplir un pago con el fin de quedar absueltos de culpa. ¿Cómo un pecador queda libre de culpa ante un Dios santo? Esa es la pregunta. Y la respuesta bíblica es a través del sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesucristo a nuestro favor. Esto es lo que la Escritura nos enseña. La Escritura nos enseña: el que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. ¿Para qué cosa? Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Este pasaje explica lo paradójico, básicamente, de los pasajes previos. Por ejemplo, este es el versículo 21, pero el versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta sus pecados. Eso es expiación. Él cargó mi pecado. Cuando hablamos del glorioso intercambio, estábamos cantando, ¿no es cierto? Tiene que ver con la expiación. Se le llama propiciación, y es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Propiciación es que Él es propicio a mí. Él es propicio a mí. La misma idea que expiación, pero Él es propicio a mí. Jesucristo no conoció pecado. Él fue inocente, sin mancha. Por nosotros Dios lo hizo pecado, no pecador, sino que lo trató como un pecador, pues Él cargó en sí el pecado del mundo. En ese sacrificio perfecto en la cruz del Calvario, Él continuó siendo inocente y sin culpa. Sin embargo, Dios lo trató como un culpable, no teniendo culpa en sí mismo, pues nunca cometió pecado, dice la Escritura. Esto lo hizo Él para satisfacer la justicia de Dios, el justo muriendo por los injustos para justificarnos delante de Dios. Entonces la justicia del pecador delante de Dios no es la justicia en él mismo, sino en la persona de Jesús. Hermano, este es un glorioso intercambio. ¿Sabe cómo el apóstol Pablo lo relata, lo describe en el libro de Romanos? Lo dice de la siguiente manera: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. ¿De qué está hablando? Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, sea judío o sea gentil. Por las obras de la ley. O sea, no hay otra manera. No hay 2, 3 caminos. Yo soy el camino, la verdad y la vida, dice Jesús. Y nadie viene al Padre si no es por mí. El apóstol Pablo dice: por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Entonces, ¿cuál es el propósito de la ley? La ley es, en el vocabulario de Gálatas, el ayo que nos lleva a Cristo. La ley nos dice: mira, eres un vil pecador. La ley, no es que la ley por primera vez
me hace y me declara pecador. Yo ya soy pecador, pero la ley, al leer la ley me declara. El propósito de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. O sea que Dios no solamente habló de la ley, y la ley con el propósito de declarar a todo ser humano pecador, pero dice, ahora, en la dispensación de los tiempos, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Hermanos, esto es importante para entender Isaías 53 en el sentido que ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dice la Escritura, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Y hermanos, en la naturaleza de nuestro pecado, todos están destituidos de la gloria de Dios. Por nuestro pecado no deseamos la gloria de Dios. Deseamos nuestra propia gloria. Deseamos nuestra propia gloria. Y hermano, esto es increíblemente importante porque el pecado no nos permite ver la gloria de Cristo, apreciar la gloria de Cristo. No nos permite. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación. Esa es expiación. Propiciación. Él ha sido propicio a nosotros por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, por la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Hermanos, esto tiene que ver con nuestro pecado, nuestra realidad. Por eso Isaías dice, mire, termino hasta acá, hermanos, el tiempo se nos fue, pero mire lo que dice Isaías, dice el versículo 1 al 3, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de la tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos, vea usted, le veremos más inatractivo. Mire el versículo 3, despreciado, desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. ¿Sabe por qué, hermanos? Por el pecado. El pecado, ¿qué es lo que nos hace? Estamos destituidos de la gloria de Dios. No nos interesa la gloria de Dios. No nos interesa reverenciar a Dios. No nos interesa Cristo, absolutamente. Entonces, si el pecado por un lado, todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no vemos en Cristo el aprecio, no le estimamos, despreciado, hay desprecio. El pecado nos hace despreciar a Cristo, nos hace desestimar a Cristo. ¿Sabe lo que hace la salvación? En Cristo nos hace apreciar a Cristo. Es más, usted quiere saber si usted es hijo de Dios, si usted realmente ha sido justificado. Usted haga la pregunta, si usted aprecia a Cristo, si usted ama a Cristo. Dice 2 de Corintios que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz de Jesucristo en su faz, su cara, lo que Él es. ¿Sabe lo que hace la salvación? Si el pecado no nos hace ver la belleza de Cristo, la salvación quita de nosotros esa venda para que nosotros podamos por primera vez estimar
y apreciar a Cristo. Y lo apreciamos como dicen los evangelios. Los evangelios, ¿sabe cómo lo pintan los evangelios? Un hombre encontró un tesoro y dice que lo escondió, vendió todo lo que tenía para obtener ese campo. Así es el que ha hallado a Cristo. Así es aquel en quien se ha manifestado la gracia de Dios. Escuchaba hace unas semanas atrás a una jovencita cristiana. Sus amiguitas en la escuela, era un trend, estaba pasando en ese momento, como pasan las modas, usted sabe. Y entonces una carterita de cuero, y entonces en la carterita de cuero una estrellita, un rainbow y tantas cositas ahí andaba. Y entonces la muchachita esta jovencita cristiana quería tener una carterita, pero eran demasiado caras. Y entonces la mamá no le podía comprar la carterita. Y entonces fue a la tienda, al Christian Bookstore, fue a la tienda cristiana, y entonces tenían un sale. Y entonces la mamá vio una carterita, vio la cartera de cuero como la hija la quería. Y entonces dijo, oh, la tienen en sale. Y entonces fue y compró la carterita. La única cosa es que no tenía las florecitas ni el rainbow, no tenía eso, sino que decía, Jesus is my Lord and Savior. Y cuando la niña lo vio, dijo, am I going to be accepted? ¿Voy a ser aceptada? ¿Sabe lo que significa la salvación, hermano? Usted estima a Cristo, usted no desprecia a Cristo. He is the Lord and Savior of my life. Y hay convicción y disfrutamos. No nos da vergüenza hablar de Cristo. No nos da vergüenza. Pero cuando hay pecado, no lo estimamos, lo despreciamos. Usted me puede decir todo lo que le dé la gana. Oh, yo soy cristiano y el de aquí, allá. Quiero verlo en la escuela. Cuando usted lleva la carterita y la gente dice, oh, Jesus, the Lord, my Savior. ¿Realmente nosotros le estimamos o le despreciamos? Esa es la salvación. Este es Isaías. Isaías es increíblemente concreto. Isaías no nos hace pensar que somos nosotros ahí, usted sabe, wow, de alguna manera buenos, que somos de alguna manera neutrales, absolutamente. Isaías nos enseña y nos dice, somos pecadores y la única manera para ser justificados delante de Dios no son por las obras de la ley ni por tu sofisticación, no. La única manera es creyendo en la persona de Jesús. ¿Crees tú con estimación y aprecio? Vamos a orar al Señor y vamos a ser despedidos. No, vamos a cantar al Señor. Amantísimo Padre, gracias, Señor, te doy. Porque tú eres bueno, Señor, en darnos ese glorioso intercambio. Señora, no debías de hacerlo. Si no lo hubieras hecho, Señor, hubiera sido un Dios justo. Pero yo te agradezco, Señor, porque decidiste amarnos. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es un glorioso intercambio. Esa es la propiciación. Esa es la expiación. Señor, te alabamos, te bendecimos por lo bueno que tú eres. Señor, hoy no hay vergüenza
de hablar de Cristo, proclamar a Cristo. No nos escondemos si alguien nos dice si somos cristianos o no. Hemos nacido en Cristo. Tu gracia ha sido derramada en nosotros por la eternidad. Y yo te agradezco, Señor, porque podemos cantar de ese glorioso intercambio. Señor, eternamente y para siempre vamos a estar, Señor, agradecidos, glorificando tu precioso nombre. Señor, yo te alabo, te doy gracias, Señor. Porque esto es Dios obrando, manifestando no solamente su amor, pero su justicia. Señor, danos agradecimiento, profundo agradecimiento por la obra de Cristo en nuestras vidas. Danos, Señor, la oportunidad de alabar y glorificar tu precioso nombre, porque tus obras, Señor, son formidables. Señor, yo te alabo, te bendigo, te doy gracias por todas tus bondades. Alabamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén.